¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos al canal. Fecha 7 de mayo, año en curso 2024. Bienvenidos a todos. En el día de hoy voy a estar cruzando algo que es de vital importancia, especialmente, para ambos senderos en realidad. Y para quien esté en culto mortero quizás sea instructivo también saberlo. Dentro de lo que son las altas jerarquías, los altos mandos y la alta sociedad, si se quiere, uno de los más destacados demonólogos reconocidos hoy es el difunto Richard Ducante. Ducante nació allá por el año 1931 en lo que fue Chicago, esto pertenece a Illinois, y fue hijo de Andrew y Teresa Ducante, ¿sí? Este hombre, Richard, justamente fue criado en lo que es la tradición de la demonolatría y asistió a escuelas privadas durante su juventud, adolescencia y parte de su vida ya adulta. Ciertamente creció este hombre, Richard Ducante, en el entorno de la comunidad oculta y tuvo el privilegio, ¿sí?, de conocer a numerosas personalidades ocultistas desde su adolescencia. Entre ellas destacaba, por ejemplo, Aleister Crowley. Todo el mundo conoce quién es Aleister Crowley, proveniente de la Golden Dawn, de la fe o la creencia o la convicción de Telema, a quien justamente conoció allá por el año 1945, tan solo 2 años antes de la desaparición de Crowley. Allá por 1952 aproximadamente, a la temprana edad de 21 años, la madre de Ducante justamente fallece en un accidente automovilístico y menos de un año después su padre justamente también fallece debido a problemas cardíacos o coronarios. Su hermana Elizabeth, que nació allá por el 1932 o 33, renunció justamente a la familia debido a sus prácticas religiosas y se casó con una familia cristiana. Fue entonces cuando justamente Richard inició básicamente su camino mucho más profundo dentro de lo que es la demonolatría como tal. Después de obtener una maestría en teología con amplios estudios en latín e historia en la Universidad de Princeton, se mantuvo a sí mismo como tutor privado, viviendo de los fondos fiduciarios y la herencia evidentemente dejada por los padres al momento de estos fallecer. Allá por el 60, Ducante se casó con una mujer llamada Laura Emery y en 1965 fue padre de su primera y única hija, Celinda Tesrian Ducante. Tesrian, ya saben, es el nombre justamente de uno de los espíritus propios de la demonolatría. Su fervor justamente por la demonolatría y sus prácticas oscuras, según se refieren, llevaron al divorcio con su esposa ya por el 1968, momento en el que obtuvo justamente la custodia de su hija. En 1967, junto con varios miembros de lo que fue el sacerdocio demonólatra, inició lo que se conoció como el gremio de la demonolatría. Al año siguiente, ciertamente, ese gremio de las sombras de la demonolatría se estableció oficialmente con una membresía superior a las 50 personas. Y allá por el año 63, cuando se estableció por primera vez la jerarquía Ducante, obviamente estamos hablando de una jerarquía dentro de lo que es la demonolatría como tal, hablamos de las deidades, que fue bastante completa, incluyendo demonios femeninos como Lilith. Ducante, Richard, afirmaba ciertamente haber encontrado un método a través del cual, mediante la ritualística, le permitía, entre comillas, viajar a planos demoníacos de existencia, donde registraba la descripción física de los demonios tal como se le presentaba, cosa que hoy por hoy se conoce como, por ejemplo, una práctica telesmática, o incluso lo que es dentro de lo que es una cámara ritual sería una aparición visible, o incluso una práctica propia de lo que es una teofanía como tal. Richard para ese entonces afirmaba que el mismísimo Satán, o Satanás, o Shaitan, como quieran llamarlo, lo había acompañado en estos breves pero numerosos viajes, y por esta razón recibió muchas críticas por parte de la comunidad ocultista. 2 de sus confidentes más cercanos o amigos, justamente más cercanos e íntimos o privados, también demonólatras, que estuvieron a su lado durante este tiempo, fueron justamente Lance Delaunay y Grant Purswell. Ciertamente Purswell, desde mi punto de vista, es mucho más conocido que Delaunay dentro de lo que es el ámbito del ocultismo, y creo que Purswell tiene un escrito o un libro. Luego veré si lo pongo en lo que es la caja de comentarios.
Ya por los años 80, Ducante había sido etiquetado como un excéntrico por numerosos ocultistas y monólogos por igual, y falleció allá por 1985 a la edad de 54 años, debido a un problema coronario. Durante su vida, Ducante compiló más de 25 libros ciertamente inéditos que detallaban sus experiencias y experimentos con demonios. Estos libros se han dado a conocer en la comunidad demonólatra como los grimorios de Ducante, ciertamente extremadamente difíciles de conseguir. La demonolatría como tal ha permanecido en realidad en lo que es la clandestinidad durante siglos, básicamente. Allá por Europa, las sectas se reunían obviamente como antiguamente lo hacían, en antaño y como todo el mundo conoce, en bosques, cuevas, básicamente en secreto, transmitiendo en forma verbal u oral los caminos y las enseñanzas propias de lo que es la demonolatría. Supuestamente, pocos, si es que alguno, fueron perseguidos durante la época de la conocida Inquisición. Para ese entonces, el secreto y la rigidez de estas prácticas religiosas se había arraigado profundamente. Y algunos grimorios sugieren que los demonólatras fingían ser cristianos para evitar levantar sospechas, cosa que ocurre hoy en día muchas veces. O que asisten al menos a algún demonólatra, a algún brujo, etc. Han venido a mi domicilio, a mi casa, personas que son cristianas, evangelistas y demás, y han golpeado la puerta de mi casa buscando algún tipo de ayuda u orientación por parte de un mago o un brujo, ¿sí? Así que bueno, sí, ciertamente hay mucha gente que ante los ojos de la sociedad dice ser cristiana o evangelista o lo que fuere, pero por las noches acuden a la casa del brujo en busca de respuesta o ayuda, evidentemente. Por esta razón, en realidad, la historia escrita de la demonolatría, yo les digo, ha sido oculta y guardada durante siglos. En la vida de Ducante, Richard, quizás el incidente más famoso fue lo que se conoció como la revelación de los rituales secretos de los templarios durante la Edad Media. Aunque se describían justamente como una especie de perversión del cristianismo, los ritos supuestamente adoraban justamente a Baphomet y guardaban similitudes con los rituales reales de la demonolatría de esa época. En aquel entonces, la inmolación de animales de granja habitualmente, ya sean ovejas, chivos, gallinas y otros animales, eran comunes en esas prácticas, seguido evidentemente de una fiesta donde se consumía la carne del sacrificio y la sangre se utilizaba como ofrenda a las entidades demoníacas. Ciertamente es lo mismo que ocurre hoy en día, muchas corrientes de culto, muchas personas están en contra de lo que son los sacrificios animales, pero ciertamente, en realidad el sacrificio animal no es porque se mata a diestra y siniestra. No es que se inmola con ese fin, sino que en realidad se utiliza ciertamente la sangre como ofrenda, pero luego la carne o la materia es consumida para la manutención propia del ser humano, o sea, se consume aquello que se ofrenda, ¿sí? Por lo cual no es tan descabellado, miles de millones de personas lo realizan, y en este caso, dentro de lo que es el ámbito de la espiritualidad, se utiliza con un doble fin, o al menos un poco más altruista, y se busca la mancomunión, en este caso a través de la ofrenda de sangre con los espíritus, pero se consume la carne conforme lo hace cualquier otra persona que quizás seguramente no es demonólatra. Aunque algunos aquelarres o sectas o coven aún ciertamente siguen practicando el sacrificio, la mayoría ha abandonado esta práctica justamente debido a su mala reputación. Y es importante destacar que seres humanos nunca han sido sacrificados evidentemente por las sectas o los coven o las casas propias de demonolatría. El sacrificio de animales como pollos, ovejas y demás solía ser común debido a su disponibilidad y conveniencia durante la Edad Media. Sin embargo, en la actualidad, estos sacrificios son más simbólicos y se realizan ciertamente con menos frecuencia. En cuanto a lo que es la membresía y los títulos dentro de la aquelarre o secta, la demonolatría se compone de tres grupos. Obviamente son los estudiantes, adeptos y miembros de lo que es el sacerdocio como tal. Los estudiantes se dedican a aprender y eventualmente se convierten en iniciados. Los adeptos tienen un conocimiento más profundo y pueden guiar evidentemente a otros en su aprendizaje. Y los miembros del sacerdocio tienen la autoridad para liderar rituales y ofrecer orientación espiritual a los demás miembros. La jerarquía dentro de una secta o de un coven o lo que fuere, ciertamente puede variar, pero generalmente incluye títulos como sumo sacerdote, sacerdote asistente y el adepto, cada uno con sus propias responsabilidades y roles dentro de lo que es la comunidad propia del ocultismo. Así que bien, les he dejado un poco de información sobre Richard Ducante, uno de los demonólatras más conocidos, ciertamente creo que es el más conocido,
junto por ahí con Aleister Crowley. Ya vamos a hablar de Crowley en su debido momento, pero ciertamente Ducante no es tan conocido. Si la gran mayoría conoce a Aleister, proveniente de la Golden Dawn y creador de sistemas propios y demás, pero Ducante es una figura que merece ser recordada por todo demonólatra y que evidentemente va a quedar para la posteridad conforme lo debido por propio merecimiento. Así que bien, quien quiera investigar un poco sobre Ducante, está en todo su derecho. Quizás sería muy nutritivo o instructivo que lo haga, en virtud de que también es parte de lo que es el aprendizaje y la instrucción propia de todo practicante o todo mago. Y acá no importa si estás en un sendero de un culto muertero, del sendero derecho, izquierdo, donde estés, ciertamente es bueno nutrirte con la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Porque es extremadamente placentero luego sentarse en una mesa y debatir con gente que realmente sabe y es evidentemente instruida. Así que bien, espero que esta información les haya agradado, que les guste y pueden investigar a este célebre ocultista y demonólatra como es Richard Ducante. Un abrazo para todos y muchas gracias.